Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración narrativa. Empezamos hoy una serie, especial. La primera de 5 fábulas de Esopo. Relatos cortos pero con enseñanzas que, bueno, aún resuenan. Este es el episodio 1 de 5, nuestra serie 5 fábulas de Esopo. Y arrancamos con la primera, Hermes y el escultor. Las fuentes nos traen una historia que es una reflexión sobre el valor, el que damos a otros y a nosotros mismos, claro. Vamos a verla. Según se cuenta, el dios Hermes tuvo curiosidad. Quería saber cuánto le valoraban los mortales. ¿Qué te parece este punto de partida? Pues me parece un inicio genial, la verdad, porque acerca al dios lo hace más humano. Esa cosa de querer saber tu reputación, buscar la validación fuera, es muy nuestro, ¿no? Casi irónico para un dios. Dice mucho de la vanidad, quizá, ya sea divina o mortal. Sí, es curioso. Bueno, pues para salir de dudas, Hermes baja a la tierra. Se disfraza de humano y entra en un taller de un escultor. Y ahí ve una estatua de Zeus. Impresionante, imagino. Y pregunta el precio. Ajá. Y el escultor le dice, un dracma. Un dracma, una moneda de plata de entonces. Ya tenemos ahí una medida, un valor base. Zeus, el jefe, un dracma. Exacto, una referencia. Después, Hermes se fija en la estatua de Hera, la esposa de Zeus. Vuelve a preguntar. Y el escultor, pues, con lógica le dice, esa vale un poco más. Claro. Ya se ve una jerarquía de valor, ¿no? Al menos para el artesano. Seguramente basada en quién era más popular o la dificultad de la pieza, vete a saber. Pero es importante para lo que viene luego, porque Hermes está ahí, escuchando con sus propias ideas en la cabeza. Y ahí llega el momento. Ve una estatua De sí mismo. de Hermes. Y pensaría, a ver, yo soy el mensajero de los dioses, patrón del comercio, de los viajeros. ¿Mi estatua tiene que valer? Hombre, claro. Con esa seguridad le pregunta al escultor, ¿y cuánto por esta? Es el momento cumbre de su investigación personal. Su ego está en juego. Él se ve súper importante, ¿no? Una figura clave. Y espera que el precio lo refleje. La tensión ahí. Pero la respuesta del escultor es, Tremenda. le dice casi como si nada, ¡ah, esa! Sí, Si me compras las otras dos, la de Zeus y la de Hera, te la regalo. de propina. ¡Sas! En toda la vanidad. Es un golpe directo. La ironía es brutal. Todo ese valor que él se daba Sí. se esfuma con la lógica del escultor. Para el artesano, Hermes no es principal, es un extra para venderlo gordo. Su valor es promocional, vamos, no intrínseco. La moraleja que se saca es muy directa, ¿verdad? Que la vanidad nos puede jugar malas pasadas, nos infla las expectativas y luego pues viene el batacazo con la realidad. Creerse mucho no significa que otros te vean igual. Totalmente. Pero yo creo que la fábula va un poquito más allá incluso. No es solo la vanidad, es la naturaleza misma del valor. ¿Quién decide cuánto vale algo? ¿O alguien? ¿Nosotros mismos? ¿O el mercado? ¿La utilidad que ven otros? ¿El momento? Esopo nos enseña aquí que el valor que te dan a menudo depende, y es un poco cruel, de la mirada ajena. El escultor no valora a Hermes como Dios. Lo valora como, como un añadido para cerrar la venta. Es una lección que no pasa de moda, Nos recuerda esa tendencia humana a basar nuestra valía en la autoimportancia. Y olvidamos que muchas veces nuestro valor se mide por fuera, por criterios prácticos, comerciales. Y deja una pregunta ahí flotando, un poco incómoda. ¿Cuánto de lo que creemos valer es cosa nuestra? ¿Y cuánto depende de cómo nos ven y nos necesitan los demás? La fábula no da respuestas fáciles, solo la anécdota y su conclusión, bastante cruda. Pues así termina esta primera parada en Ésopo, Hermes y el escultor. Nos deja pensando en la vanidad, sí, pero también en cómo medimos el valor, el propio y el ajeno. Formas complejas y a veces desconcertantes. Una historia corta, como una pequeña joya, pero con muchas capas, sobre cómo nos vemos, cómo nos ven y la realidad del juicio externo. Un punto de partida excelente. Seguiremos explorando estas antiguas sabidurías en nuestro próximo encuentro. Nos tocará la segunda fábula de la serie, La esclava fea y Afrodita. Otra historia que seguro también da que pensar. Hasta entonces. Continuamos nuestro viaje por las fábulas de Esopo. Si la última vez hablamos de Hermes y, de cómo puso a prueba la vanidad, ¿no? Exacto, la de Hermes y el escultor. Muy reveladora. Pues hoy nos toca una historia quizá más breve, pero con mucha miga, diría yo. Es La esclava fea y Afrodita. Sí,
una fábula que da bastante que pensar sobre cómo vemos las cosas, sobre el valor. La situación de partida es potente. Tenemos a una esclava y el texto la describe sin rodeos, fea y de mal carácter. Sí, bastante directo, Esopo, como siempre. Pero, y aquí viene lo curioso, su amo le tiene afecto, tanto que le da dinero. Ajá. Y ella, pues muy lista, usa ese dinero para comprarse joyas, adornos, se arregla tanto que, llega a competir en aspecto con su propia señora. Claro, intenta cambiar su apariencia externa a base de añadidos. Y se lo cree, ¿sabes? Se siente tan, digamos, transformada que empieza a hacerle sacrificios a Afrodita. A la diosa de la belleza, nada menos. Exacto. Para agradecerle que la haya hecho hermosa, o eso piensa ella. Pero claro, con los dioses griegos, la cosa nunca es tan simple. No, para nada. Y aquí es donde viene el giro. ¿Afrodita se le aparece? Sí, pero en sueños. ¿Y el mensaje? Bueno, no es lo que ella esperaba. ¿Qué le dice exactamente? Pues, parafraseando un poco, le viene a decir, mira, no me des las gracias a mí por hacerte bella. Si acaso te hago algún caso, es porque estoy bastante enfadada con ese hombre para el que tú pareces hermosa. ¡Ostras! Espera. Entonces, ¿Afrodita no está diciendo que sea bella? No, en absoluto. Es casi lo contrario. Es como si le dijera, tú no eres guapa, es que tu amo tiene mal gusto. Y encima la diosa está enfadada con el amo. Exactamente, ahí está la clave. La intervención divina no es un favor a la esclava, es una muestra de ira hacia el amo. ¿Y eso qué nos dice? ¿Por qué se enfada Afrodita con el amo? Pues nos dice mucho sobre lo relativo que es el valor, la belleza. Afrodita, la diosa de la belleza, no ve belleza real ahí. Ve adornos, ve superficialidad. Entiendo. Y su enfado con el amo quizás sea porque considera que el amo está ciego, que valora algo, digamos, falso, o que su afecto está tan distorsionado que ofende a la propia idea de belleza que ella representa. Ve una falta de criterio, una ceguera. Claro. El amo cree tener un tesoro, pero para la diosa es una ilusión, o peor, un síntoma del mal juicio del amo. Eso es. Y la esclava, claro, centrada en sus joyas, en lo de fuera. Parece no darse cuenta de que todo ese valor que ella cree tener depende solo de la mirada particular de ese amo. Exacto. Y esto conecta perfectamente con la moraleja que nos deja Esopo, que es muy directa. ¿Cuál es? Recuérdanosla. Dice algo como: no te ciegues por lo que crees tu tesoro, no vaya a ser que solo sea una carencia en tus vecinos. Uf, qué potente. Sí. En este caso, la carencia o la peculiaridad, la ceguera está en el vecino, que es el amo. Su perspectiva, digamos, alterada, es la que crea ese falso valor en la esclava. Un valor basado en apariencias que la propia diosa, pues, desprecia. Es una llamada de atención clarísima contra el autoengaño, ¿no? Y contra eso de basar nuestro valor solo en cómo nos ven los demás. Sobre todo si esa mirada puede estar, pues eso, viciada. Desde luego. ¿Te hace pensar cuánto de lo que valoramos depende realmente de la opinión ajena o incluso de una sola opinión muy particular? La fábula nos empuja a preguntarnos qué es el valor real, qué es la belleza auténtica, algo de dentro o solo lo que se ve por fuera. Afrodita parece decir que hay algo más profundo, más allá de las joyas y de los afectos un poco ciegos. La esclava intenta cambiar por fuera con dinero. Pero el problema real, según la diosa, es de percepción, de falta de conexión con un valor más auténtico. No se habla de un cambio interior de la esclava, ¿verdad? No explícitamente, pero sí se expone lo frágil que es construir tu identidad solo en lo externo y en que te validen otros. Así que la idea central sería, cuidado con las apariencias, cuestiona tus valoraciones y las ajenas. No todo lo que reluce es oro. Exacto. Una lección sobre mirar con más claridad, buscar la autenticidad frente a la ilusión. Esopo nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos. Y bueno, con esa reflexión sobre la autenticidad y la percepción todavía resonando, creo que es un buen momento para ir pensando en la siguiente parada de nuestro viaje. Sí, pasamos a otra historia muy diferente. Totalmente. En nuestro próximo encuentro nos espera una fábula muy conocida, llena de lealtad, de un vínculo inesperado. Andrócles y el león. Una historia fascinante también. Así que les esperamos para seguir descubriendo juntos estas pequeñas grandes lecciones de Esopo.
Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos explorando el mundo de Esopo y sus fábulas. Eso es. Ya hemos pasado por Hermes y el escultor, hablando de vanidad, y también por la esclava fea y Afrodita y esa belleza interior. Ajá. Hoy nos metemos con una historia que, bueno, a mí me parece que toca temas muy profundos. Andrócles y el león. Compasión, gratitud, cosas inesperadas. Sí, una fábula muy potente, la verdad. Muy visual también. Totalmente. A ver, para quien no la recuerde bien, Andrócles es un esclavo, escapa, se mete en el bosque, lo típico, ¿no? Sí, Huyendo. Sí. Y allí se topa con un león, pero no un león cualquiera. Un león que está, vamos, gimiendo de dolor. Claro, tiene una espina clavada en la zarpa, un dolor horrible, imagino. Exacto. Y aquí viene lo interesante. Andrócles, en lugar de salir por patas, que sería lo normal, Lo lógico, sí. se compadece del animal. Se acerca con cuidado, le habla con calma y consigue quitarle la espina. Incluso le limpia la herida. Un acto de valentía y, sobre todo, de empatía pura. Pues sí, y el león, en vez de atacarlo, al sentirse mejor, se muestra increíblemente agradecido. Se quedan juntos un tiempo, comparten cueva, el león caza para ambos. Crean un vínculo, ¿no? Entre el hombre y la bestia. Esopo juega mucho con eso. Totalmente. Pero claro, la historia no acaba ahí. Pasa el tiempo y bueno, los capturan a los dos. Por separado, creo. Sí, así es. El destino los vuelve a separar, pero para reunirlos de forma dramática. Dramática es poco. A Andrócles lo condenan a morir en el circo. Lo van a echar a las fieras. El castigo habitual para esclavos fugitivos o criminales en esa época, sí, el espectáculo. Y justo cuando está en la arena, aterrado, sueltan a un león enorme para que acabe con él. Y entonces ocurre el milagro, por así decirlo. El león corre hacia él, pero en vez de saltarle encima, Lo reconoce. lo reconoce. Se para, le lame las manos, se restriega contra sus piernas como un gato grande y se tumba a sus pies. Imagina la escena, el público, el emperador, todos boquiabiertos, nadie entiende nada. Claro, el emperador, asombrado, manda parar todo y pregunta qué está pasando. Andrócles cuenta la historia de la espina, del bosque. Y la prueba está ahí mismo, en la arena. Exacto. Y al final el emperador, impresionado por esa historia de gratitud tan increíble, perdona a Andrócles y ordena liberar al león. Los dos quedan libres. Es fascinante. Es que la fábula nos muestra como un acto de bondad, uno solo y totalmente desinteresado. Sí, porque él no esperaba nada a cambio. Exacto, nace de la pura compasión. Y cómo ese acto puede generar un vínculo tan fuerte, tan poderoso, que incluso desafía la naturaleza, digamos, salvaje del león. Y la crueldad del sistema, del circo romano. También es la reciprocidad en estado puro. La gratitud del león no es solo pasiva, no es solo no atacar, es activa, lo protege. Es verdad, pero a ver, llevándolo a la realidad, ¿no es una visión un poco idealista? Quiero decir, la bondad siempre vuelve así, tan directa, tan cinematográfica. Buena pregunta. La moraleja clásica es esa de actúa bien sin esperar nada a cambio y serás recompensado. Pero yo creo que no hay que tomarlo como una especie de contrato. Claro, no es que si ayudas a alguien te va a tocar la lotería. Correcto. No es una garantía de recompensa material o inmediata. Yo creo que eso por lo que subraya es el valor en sí mismo de la empatía. La bondad tiene valor por sí sola independientemente de si vuelve o no. El acto de Andrócles es bueno porque nace de la compasión, punto. Que luego tenga esa recompensa espectacular en la fábula, bueno, eso sirve para ilustrar de forma muy potente cómo esas acciones pueden tener ecos inesperados. O sea, que siembras algo bueno y nunca sabes cómo ni cuándo puede volver, ¿no? A veces de la forma más sorprendente y en el momento más necesario. Justo. La gratitud aquí se presenta como una fuerza casi mágica capaz de cambiar destinos, pero la raíz es la acción desinteresada de Andrócles. Tiene todo el sentido. No es tanto buscar la recompensa, sino ser consciente de que ayudar, ser compasivo, crea conexiones, abre puertas que de otra manera estarían cerradas. Sí, quizá la mayor recompensa no es lo que recibes tú directamente, sino el tipo de mundo que contribuyes a crear con esos pequeños gestos. Me gusta esa idea. Es el poder de ver al otro, incluso si el otro es un león sufriendo. Ver el sufrimiento y actuar. Esa conexión empática es para mí el corazón de la fábula.
Pues una reflexión muy valiosa sobre la gratitud y la compasión que nos deja Andrócles. Y con esto en mente, fíjate que cambio, en la próxima entrega nos vamos a un terreno muy distinto. Ah, sí. Sí, exploraremos una dinámica familiar, bueno, bastante más oscura, la verdad, con la fábula de El ladrón y su madre. Uf, esa también tiene tela. Un contraste fuerte, desde luego. Sí, y mientras llegamos ahí, quizá una pregunta para darle vueltas. A ver. ¿Hasta qué punto esta historia del león agradecido es una verdad sobre la naturaleza o es más bien Esopo usando a los animales para enseñarnos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios ideales de gratitud? Interesante. ¿Es biología o es filosofía proyectada? Da para pensar, sí. Pues con esa pregunta nos quedamos reflexionando. Hasta la próxima exploración de Esopo. Hasta entonces. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Seguimos con nuestro recorrido por las fábulas de Esopo. Eso es. Ya hemos comentado Hermes y el escultor, también la esclava fea y Afrodita, y esa historia tan curiosa de Andrócles y el león. Sí, 3 fábulas ya a nuestras espaldas. Exacto. Y hoy nos toca la cuarta. Ya casi estamos al final. Es la penúltima. El ladrón y su madre. Uf, esta da que pensar. Muchísimo. Es de esas historias que te dejan reflexionando, ¿verdad? Sobre todo acerca de la crianza, de la educación en casa y, bueno, de qué pasa cuando la permisividad, digamos, se nos va un poco de las manos. Totalmente. Las consecuencias de esa permisividad. Vamos a meternos de lleno en ella. La premisa inicial ya es potente, ¿eh? O sea, un chaval, un niño, roba algo pequeño. Un libro de texto en la escuela. Algo muy común, casi una travesura, podría parecer. Exacto. Y va y se lo enseña a su madre. Y aquí viene lo clave. ¿Qué esperaríamos? Pues hombre, lo lógico, lo esperable, sería una reprimenda, ¿no? Una corrección. Pero aquí la fábula da un giro tremendo desde el principio. Totalmente. La madre, según nos cuenta Esopo, no solo no le riñe, sino que, bueno, lo celebra, le anima. Es fascinante y terrible a la vez si lo piensas. Es que el mensaje que recibe ese niño es demoledor. Básicamente, lo que has hecho está bien. O incluso, está muy bien, sigue así. Esa semilla inicial, Es tremendo. Esa primera reacción de la madre, ¿qué hay detrás? Es ignorancia, es ceguera. La fábula no se mete en psicologías, claro. No, Esopo va al grano, al efecto. Y el efecto es claro. La cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Claro, se establece un patrón. Exacto. La siguiente vez, pues ya no es un libro. Roba una capa. Algo de más valor. Un salto cualitativo ya. ¿Sí? ¿Y la reacción de la madre cuál es? Pues la misma. Otra vez, aprobación. Ánimos. Vemos una escalada, entonces. Muy clara. Clarísima. Cómo esos pequeños actos sin control, sin un «esto no se hace», pues derivan en otros mayores. Se normaliza el robar. Se borran los límites. Lo que era incorrecto ahora es lo normal para él. Y claro, el niño crece. Se convierte en joven, luego en adulto, y los robos van a más. Cada vez cosas de más valor, más audaces. Ya no hablamos de hurtos menores. Es un ladrón hecho y derecho. Efectivamente. Y la fábula nos lleva, como es lógico en esta espiral, al desenlace. Finalmente le pillan. Lo capturan infraganti, como se dice. Eso es. Y la sentencia, pues la máxima en aquellos tiempos para estos delitos, ejecución pública. Y aquí viene una de las escenas, para mí, más crudas y potentes de Esopo. Camino del cadalso, con toda la gente mirando. Sí, Su madre va detrás, llorando desconsolada, golpeándose el pecho, la imagen de la desesperación. una imagen terrible, sí. Y él, el condenado, se vuelve y pide permiso para decirle algo a su madre, al oído. Uno podría pensar, bueno, una última palabra, un adiós, quizá una disculpa. Pues no, Esopo nos da otro giro, mucho más oscuro. Mucho más violento, sí. Se acerca a la oreja de su madre y, bueno, se la arranca de un mordisco. Es brutal, un acto de violencia extrema. Extrema, contra quien le dio la vida. Pero el simbolismo es potentísimo, ¿no? Es como una acusación final, física, visceral. Como si dijera, tú tienes la culpa. Exacto. Un resentimiento acumulado durante años, por esa guía que nunca tuvo, o peor, por la guía equivocada que sí tuvo. Y la madre, claro, rota de dolor y de rabia, le recrimina, le llama hijo desnaturalizado. Y él responde, directo, sin filtros. Sí, le dice,
Si me hubieras reprendido aquella primera vez cuando robé el libro, nunca habría llegado a esto, a esta muerte. Es la acusación final, como decías, brutalmente honesta en su contexto. Y ahí se condensa toda la tragedia y nos lleva directos a la moraleja. Que Esopo la deja cristalina, vamos. Lo que no se corrige en la niñez, crece y se agranda después. Más claro agua. Pone el foco directamente en la responsabilidad formativa, en el impacto a largo plazo de esas primeras enseñanzas, o de la falta de ellas, en este caso. La permisividad inicial vista como una condena final. Exactamente. Entonces, si vamos un poco más allá de la anécdota, la fábula es una advertencia muy seria, ¿no? Sobre la importancia de poner límites, de corregir a tiempo. De enseñar qué está bien y qué está mal, desde el principio, sí. Quizá excesivo, casi absoluto, en la madre, en esa educación inicial. Es verdad que la fábula es muy directa, focaliza mucho ahí. Hoy en día, claro, sabemos que influyen muchísimos factores en cómo se desarrolla una persona. Podríamos decir que es una visión, bueno, quizá algo simplista. Podría parecerlo, sí. Sin embargo, yo creo que el valor que perdura es precisamente ese. Resaltar el poder innegable de esas primeras etapas. No dice que sea lo único, pero sí que es fundamental. Entiendo. Nos obliga a pensar en cómo gestos que parecen pequeños, omisiones o aprobaciones tácitas en la infancia, pueden de verdad trazar un camino, un destino. Visto así, Nos recuerda el peso específico de esas primeras interacciones, esas primeras lecciones de vida. Una reflexión dura, la verdad, Muy dura. la que nos deja esta penúltima fábula del ciclo. Y si lo conectamos un poco con una visión más amplia, a lo mejor nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos conscientes del impacto a largo plazo de nuestras acciones o de nuestras omisiones educativas? No solo como padres o madres, sino como sociedad en general. Claro. ¿Qué semillas estamos plantando con las actitudes que toleramos o incluso que a veces aplaudimos en las etapas formativas? Ahí queda esa pregunta, sí, una pregunta importante. Con esta reflexión sobre el ladrón y su madre, pues casi cerramos este recorrido por Esopo. Casi, casi. En la próxima entrega, que ya será la última de esta serie, nos adentraremos en Zeus, los animales y los hombres. Otra que promete. Sí, Esperamos que esta exploración de hoy pues acompañe la reflexión hasta entonces. Bienvenidas y bienvenidos. Llegamos ya al final de nuestro recorrido por estas 5 fábulas seleccionadas de Esopo. así es. Hoy, para cerrar este ciclo, vamos con una historia que es, bueno, fundamental. Zeus, los animales y los hombres. Nos lleva al mismísimo momento de la creación, ¿no? Según la mitología. Exacto, una historia que explora precisamente eso, cómo se repartieron los dones divinos y sobre todo qué lugar ocupa la humanidad en ese esquema inicial. Pues sí, Vamos a ver qué nos dice Esopo sobre lo que nos hace, pues eso, distintos. venga, vamos a ello. La fábula, tal como nos llega, cuenta que Zeus primero modeló a los animales Sí, y a cada uno le fue dando algo especial. A este una fuerza imponente, al otro una velocidad increíble, a aquel la capacidad de volar. Dones muy físicos, muy evidentes. claro, atributos muy visibles. Pero aquí viene lo interesante. Cuando le toca el turno al hombre, Zeus lo deja, dice la fábula, desnudo. Desnudo. Sí, sin ninguna de esas ventajas físicas que, bueno, había repartido tan generosamente antes. Y esto, claro, pues causa cierto desconcierto en el hombre. Lógico. El hombre se acerca a Zeus sintiéndose, pues es un poco olvidado, ¿no? En el reparto. Ajá. Y le pregunta algo así como, oye, ¿solo a mí me has dejado sin ningún favor? Se ve en desventaja, claro. Y aquí, justo aquí, está el núcleo de la fábula, el kit de la cuestión. Zeus le responde, pero revelando el verdadero regalo. Le dice algo como, ¿no te das cuenta del presente que te he hecho? Y es el más importante. Exacto, pues has recibido la razón. Ahí está. Y no solo se lo dice, sino que Zeus, enfatiza lo valioso que es este don. Claro. Es que describe la razón como algo poderoso. Poderoso entre dioses y hombres. Más que la fuerza bruta, dice, y más veloz que las aves más rápidas. La pone por encima de todo lo demás. Es que es una perspectiva fascinante sobre el valor del intelecto frente a, bueno, a las capacidades físicas. La razón como el don supremo, el definitivo. Y el hombre, al comprender esto, al captar la magnitud del regalo, pues cambia completamente. Sí, su queja se transforma. Se llena de gratitud, adora a Zeus y se marcha.
pero se marcha entendiendo que su verdadera fortaleza pues reside en su mente, en su capacidad de pensar. Exacto, se va sabiendo que esa es su ventaja real. Y justo esa idea, esa comprensión, es lo que Esopo cristaliza en la moraleja. Una moraleja explícita que además sirve de colofón perfecto para toda la serie que hemos hecho. ¿Y cuál es esa moraleja final entonces? Pues mira, dice así, más o menos, que las grandezas que observamos en las criaturas de la naturaleza no nos hagan olvidar que fuimos obsequiados con la mayor de todas ellas. O sea, un llamado a... Pues sí, un llamado claro a valorar nuestra capacidad de razonar, de pensar, por encima de cualquier habilidad física que podamos ver en otros y quizá envidiar. Tiene todo el sentido. Es un cierre muy coherente, ¿verdad? Con las otras fábulas que hemos ido viendo. Totalmente. Siempre ese recordatorio de una forma u otra sobre la inteligencia, la astucia y ahora la razón como base de todo. Efectivamente, Esopo parece insistir mucho en eso, ¿no? En que la reflexión, el entendimiento son nuestros mejores recursos, lo más valioso que tenemos. Pues con esa reflexión sobre el valor supremo de la razón, cerramos este análisis. Ha sido un placer, la verdad, ver cómo estas historias tan antiguas, conservan una sabiduría que sigue vigente hoy. Sí, ha sido muy interesante desgranar estos relatos. Esperamos que esta inmersión haya aportado algo valioso a quienes nos han escuchado. Seguro que sí. Y bueno, la obra de Esopo es enorme, así que siempre se puede seguir descubriendo. Desde luego. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y como apunte final que nos deja esta última historia, si la razón es nuestro mayor don, como sugiere Esopo, Ajá. ¿cómo nos aseguramos hoy de cultivarla bien, de usarla activamente, distinguiéndola de los impulsos o de lo superficial? Ahí queda esa reflexión.